Saludos amigos. Vamos a hablar sobre Monseñor Francisco José Arnaiz, sacerdote jesuita que nació el 9 de marzo de 1925 en Bilbao, España, y murió el 14 de febrero del 2004 en Santiago de los Caballeros, en la República Dominicana. Esto es parte de un libro digital titulado Sacerdotes Sociales, en la cual se habla de una docena de sacerdotes que dedicaron parte de su vida a los temas sociales, a estar junto con los trabajadores y los campesinos, y en ese libro digital se trata sobre personajes importantes en la vida social a nivel internacional y de 4 sacerdotes que vivieron en la República Dominicana: el padre Manuel González Quevedo, Fernando Arango, Francisco Guzmán y el que tratamos en esta ocasión, Monseñor Francisco José Arnaiz. La República Dominicana tuvo uno de los hijos más preclaros de la Iglesia Católica, Monseñor José Arnaiz, en esa época el padre Arnaiz, que arribó al país en 1965. Además de ganarse bien la ciudadanía dominicana, fue nuestro país beneficiado durante casi 50 años por la labor de quien ha sido un ejemplo de sacerdote, maestro, pastor, intelectual, escritor, orientador y amigo de los trabajadores del campo y la ciudad. Desde muy joven, Arnaiz ocupó importantes cargos, entre los que se destacan: de 1949 al 52 fue formador y profesor en el seminario de San Ildefonso en Aybonito, Puerto Rico. De 1959 al 61, rector del noviciado Junoriado San Francisco de Costa en La Habana y director de la Casa de Ejercicios San Ignacio de Loyola, también en La Habana, Cuba. Un grupo de sacerdotes que fueron expulsados de Cuba después del triunfo de la revolución de Fidel Castro se radicaron en la República Dominicana a principios de la década del 60 y encontraron en la Confederación Autónoma de Sindicatos Cristianos, CAS, y la Federación Dominicana de Ligas Agrarias Cristianas, FEDELAC, 2 organizaciones con base en todo el país, y ellos se entregaron a dar sus conocimientos ideológicos para la formación de trabajadores, sin tener ellos un protagonismo, sino dejando eso a los líderes sindicales cristianos que dirigían esas 2 organizaciones. En diciembre de 1961, el padre Francisco José Arnaiz llegó por primera vez a la República. Él redactó 41 esquemas de predicación dominical basado en la nueva encíclica Madre y Maestra, que serviría de orientación a los sacerdotes para sus prédicas en las misas de los domingos. Luego fue nombrado director del grupo de la Casa Social de los jesuitas, junto a los padres Carlos Benavides, José Llorente y Francisco Bartolomé. Esta labor del padre Arnaiz fue una de las bases fundamentales para que ese grupo de sacerdotes pudiera desarrollar una labor social en nuestro país. Y a ellos, ese grupo, debemos mucho
todo lo que tiene que ver con la ideología en el movimiento sindical dominicano y en las ligas agrarias. En 1962, el padre Arnaiz sustituyó al padre Manuel González Quevedo como director de la Congregación Mariana. En esa época, el sindicalismo cristiano llegó a tener mayoría de organizaciones y de afiliados en todo el país, gracias en parte a la orientación de esos sacerdotes sociales. El padre Arnaldo Bazán, diocesano, dirigía un programa en Radio Libertad en Santiago y creó una sección titulada Mundo Laboral que producía José Gómez Cerda para mantener en contacto con los trabajadores. El padre Emiliano Tardif publicaba artículos sindicales en la revista El Amigo del Hogar, que dirigía desde Santiago y San José de las Matas. Además, colaboraba con los sindicatos de esa región. En el Politécnico Femenino de Santiago organizaron semanas sociales orientadas por sindicalistas, y eso trajo un gran impacto en la formación de muchas jóvenes que después participaron o se desenvolvieron en el movimiento sindical. Y el padre Arnaiz, en esa época padre Arnaiz, era uno de los principales orientadores en los cursos que se realizaban en todas partes. Y en el Politécnico Femenino de Santiago, también que estaba dirigido por Sor Pilar de Anta, y también participaron la profesora Mary Jerez y la cooperación de Juanita Pichardo, sindicalista que se había formado en ese Politécnico. Qué eficaz es cuando se unen la fuerza de la inteligencia con la fuerza obrera de la producción para formar militantes sindicales honestos y capacitados. Monseñor Arnaiz, además de sus responsabilidades como director del Seminario Pontificio Santo Tomás de Aquino y otras actividades en diversas parroquias, dedicaba tiempo para participar en cursos, seminarios, charlas, conferencias sobre los principios y valores del cristianismo social junto con dirigentes sindicales. La participación pública de esos sacerdotes, encabezado por el padre Arnaiz, identificado con los trabajadores, inspiró a que profesionales también asesoraran a los sindicatos cristianos, como eran los casos del doctor César Estrella Sadalá, Freddy Madera, Ezequiel García Tatis, Ignacio Miranda, Bienvenido Brito, Giuseppe Rimoli, Flavio Darío Espinal en Santiago, el ingeniero Krawinkel y otros talentosos profesionales quienes dieron sus servicios gratis para los trabajadores. Monseñor Arnaiz explicaba las encíclicas sociales, la doctrina social de la Iglesia sobre temas cotidianos como el derecho a la asociación de los trabajadores, el contrato colectivo y la huelga. Le decía a los dirigentes sindicales que les consultaban que el sindicalismo es algo maravilloso para hacer el bien para los que lo necesitan, pero no debían olvidar la parte espiritual y que el conjunto de la acción y la espiritualidad formaba dirigentes capaces y honrados. En la década de los 60, los padres jesuitas tenían un local en la avenida Independencia en Santo Domingo, que era el centro de estudio, donde Arnaiz llevaba a dirigentes sociales para darle explicaciones sobre temas doctrinales y mostrarle libros de la extensa biblioteca que ellos tenían en ese sitio. Me encontré con él, que estaba en compañía de Monseñor Agripino Núñez Collado, y yo estaba con dos amigos sindicalistas italianos, Albino Borini y Francesco Orsomando, y toda la conversación de ellos fue en italiano, además que él dominaba junto con el francés y el inglés, y por supuesto el latín.
Con Arnaiz podríamos conversar, temas como sindicalismo, la doctrina social cristiana, pero también sobre intelectuales como Jacques Maritain, Emmanuel Mounier y Giorgio Lapira, porque él tenía un conocimiento de todas las ideas que se podían presentar, y especialmente de los fundadores y orientadores ideológicos de la doctrina social cristiana. Desde 1962 al 64 fue fundador y director del Centro de Información y Acción Social, CIAS, en Santo Domingo, asesor de la Confederación Autónoma de Sindicatos Cristianos, CAS, y de la Federación Dominicana de Ligas Agrarias Cristianas, FEDELAC. En 1964 hasta el 65 fue rector del Seminario Pontificio Santo Tomás de Aquino en Santo Domingo, aquí en la República Dominicana. Una vez conversé con el padre Arnaiz y le cuestioné por qué ese equipo de jesuitas que se comprometía con la CAS y la FEDELAC, por qué hacían ese trabajo. Me respondió que ellos tenían experiencia en España y Cuba, pero siempre habían tratado a los trabajadores en forma individual, porque el sindicalismo cristiano nunca floreció en esos países. Sin embargo, en la República Dominicana, ellos encontraron una organización fuerte, representativa, con miles de afiliados, como era la CAS, y era un terreno fértil para propagar la doctrina social cristiana. Monseñor Francisco José Arnaiz fue un promotor, actor y orientador de la educación de cientos de sindicalistas dominicanos. Sembró en el desarrollo espiritual y educativo, y también formó en el sindicalismo cristiano. El padre Arnaiz fue ganador de los premios Caonabo de Oro que organiza la Asociación Dominicana de Periodistas y Escritores, ACTE, presidido en esa época por el doctor Salvador Pitalú Ganibar. Entre 1975 al 2002, el padre Arnaiz fue secretario general de la Conferencia del Episcopado Dominicano, delegado de la Conferencia del Episcopado Dominicano a todos los diálogos sociales y presidente de la Comisión Doctrinal. En 1988 fue nombrado obispo auxiliar en Santo Domingo. También se desempeñó como vicario episcopal para la Universidad Católica de Santo Domingo. De 1990 al 95, presidente de la vida consagrada del CELAN, que es el grupo que organiza y representa a la Iglesia Católica en América Latina. Monseñor Arnaiz fue presidente de la ADAD, la Asociación Dominicana de la Autoevaluación y Acreditación de las Universidades Privadas, y encargado de la cátedra Monseñor Veras de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. La lucidez en su pensamiento ha quedado plasmada en cerca de 20 libros, entre los cuales se destacan Dinámica Egocéntrica, de 1967, María Esponsa Spiritus Sancti, de 1967, Los Ejercicios Espirituales para el Hombre de Hoy, de 1973, Datos Estadísticos, Datos y Análisis para la Historia, 1981, Albores de la Paz, de la Fe, de 1990, San Ignacio de Loyola, por dentro, en 1961, Más Luces que Sombras, de 1989, Bitácora, Yelmos y Cruces, de 1992, Catecismo y Catecismos, de 1993, El Cardenal Veras Roja, 1994, Jesús de Nazaret, 1996, Lectura Pascuales, de 1997, San Ignacio de Loyola, Maestro de la Vida Espiritual, 2001, y el Celibato, en 2003, Fisonomía de Cristo, en el 2005, y La Madurez de los Pueblos exige tiempo, en el 2006. Monseñor Arnaiz, como columnista del periódico Listín Diario, decano de los periódicos dominicanos, empezó a colaborar en diciembre de 1962, primero en un suplemento sabatino y después en la página de opinión de la edición sabatina
La columna llevaba como título Pensamientos y Vida, para tocar temas teológicos, filosóficos, culturales o hacer comentarios sobre la vida nacional. Monseñor Arnaiz, como escritor, como periodista, como un hombre dedicado al pensamiento, fue durante muchos años, digamos, la cabeza pensante de la Iglesia Católica Dominicana. Él, en esos artículos que escribió de diciembre de 1966 hasta su muerte, 1650 artículos en el periódico Listín Diario. En su eficiente función de secretario de la Conferencia del Episcopado, elaboró no menos de 20 cartas pastorales y notas del episcopado. Su último cargo jesuita fue de superior de la residencia de los profesores Padre Valle Llano. El 2 de diciembre de 1988 se hace público el nombramiento de obispo titular de Lejes y auxiliar del arzobispado de Santo Domingo. Estos fueron cargos que él desempeñó con mucha eficacia perdón, y él se destacó siempre en esas actividades religiosas y sociales. Según me dijo el padre Domingo Legua, Francisco José Arnaiz en su juventud estudió psiquiatría en Estados Unidos. Aunque él nunca ejerció esa profesión, tenía la capacidad de usarla en el conocimiento del comportamiento de personas y eso le daba una capacidad de análisis. En una de sus últimas declaraciones, Monseñor Arnaiz dijo que en la actualidad los sindicatos de trabajadores han olvidado que uno de sus objetivos es luchar por las reivindicaciones sociales de los obreros. Podrán surgir nuevos sacerdotes sociales que se interesen en cooperar con el sindicalismo dominicano y aparecerán sindicalistas que quieran coordinar sus actividades con representantes de la Iglesia. Esa es una pregunta que se hace y que él estudió muy bien ese tema. Con la desaparición física de Monseñor Francisco José Arnaiz, termina una generación de sacerdotes jesuitas que, sin abandonar su vida religiosa, se dedicaron a dar educación y orientación a los trabajadores del campo y la ciudad en la República Dominicana. Junto con él estuvieron Carlos Benavides, José Llorente, Fernando Arango, Francisco Guzmán, entre otros, a los que luego se unió el padre José Luis Alemán. El padre Arnaiz, o Monseñor Arnaiz, es una de las figuras que planteamos en el libro digital que acabamos de publicar, Sacerdotes Sociales. Esperamos que los que vean este video puedan conocer un poco más de la labor que hizo Monseñor Arnaiz aquí en la República Dominicana, y junto con él otros sacerdotes jesuitas que también tuvieron el mismo pensamiento. En otros programas trataremos temas como este de interés general para todas las personas interesadas en los problemas sociales, políticos y religiosos